pero muy conocido por todos ustedes. Yo sé que lo conocen. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. ¿Ok? Marcos 12, 28 al 34. Si lo tienen, hacemos lectura entonces de la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por este momento que tenemos el privilegio de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, Señor. Padre Celestial, te ruego que tú nos hables esta mañana a cada una de nuestras vidas. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Padre bendito, para atesorar tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Bendice a todos los hermanos presentes, Señor. Ayúdanos a ser imitadores de ti, Padre Celestial. Ayúdanos a poner por obra tu palabra en todo momento. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos. Amén. Lo que está pasando con este contexto, antes de entrar al texto, Jesús está en la última semana antes de ser entregado. Si ustedes me acompañan un capítulo más atrás, en el capítulo 11, Jesús está paseando por el templo. Él está predicando, él está enseñando, él está sanando, él también va a hacer las enseñanzas, las predicaciones al templo, ¿ok? Eso es lo que vemos en el 11:15, por ejemplo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, miren el versículo 27, volvieron entonces a Jerusalén y andando él, Jesús, por el templo. Jesús está en el templo las últimas semanas. Van a venir grupos de personas, la oposición, van a venir a tentar a Jesús con varias preguntas. Eso es lo que vamos a ver acá en el 11:12. Van a venir 4 grupos para hacerle 4 preguntas a Jesús. ¿Cuál era el motivo de hacerle preguntas a Jesús? El motivo por el cual le estaban haciendo preguntas a Jesús era para ver en qué Jesús se podía equivocar. Ellos venían a tentarlo, a ver en qué Jesús se podía equivocar y cómo le podemos acusar, ya sea por la ley de Moisés o ya sea por la ley romana. Eso es lo que querían estas personas, la oposición. ¿Cómo lo sabemos? Miren el capítulo 11, versículo 18. Miren el 11:18. Dice: y lo oyeron, ¿quiénes? Los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban, ¿qué buscaban? Y buscaban cómo matarle. Estas personas, la oposición, venía a Jesús a tentarlo con preguntas para ver en qué lo podían acusar. ¿Para qué? El propósito era matar a nuestro Señor. Y eso es lo que va a pasar en el versículo 27. Miren el 11:27 de nuevo. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo. Miren quiénes van a venir. Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Va a venir este primer grupo. Va a hacerle una pregunta a Jesús, que está en el versículo 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Ok?
Jesús va a tener una conversación con ellos, luego va a venir un segundo grupo. Miren el 12, Marcos 12, versículo 13. Y le enviaron algunos miren quién viene ahora, los fariseos y de los herodianos, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Ahora van a venir los herodianos, ahora van a venir los fariseos, para ver en qué pueden sorprender a Jesús. Van a hacerle una pregunta al final del 14, ¿es lícito dar tributo a César o no? Luego, miren el capítulo 12, versículo 18, miren quiénes van a venir ahora. Entonces vinieron a él, ¿quiénes? Los saduceos vienen ahora, que dicen que no hay resurrección y le van a hacer una pregunta. Van a hablar sobre una mujer que tuvo 7 maridos, los 7 murieron, y le van a preguntar en el versículo 23 de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ok, vemos contexto de pregunta, estamos en un contexto de tentación. Llegamos a nuestro pasaje, que es el que vamos a ver esta mañana, Marcos 12, 28, y miren quién viene ahora, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar. ¿Con quién estaba disputando Jesús antes? Con los saduceos. Ahora va a venir un escriba. Va a venir un escriba también a hacerle una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Y creo yo, hermanos, que es la pregunta más importante de este pasaje, de las 4. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el mandamiento más grande de la ley antigua. Eso es lo que viene a preguntar este escriba. Y como hemos visto, estamos en un contexto de tentaciones, en un contexto de disputas, y viene este escriba también a hacerle una pregunta muy importante a nuestro Señor Jesucristo. Con eso en mente, entramos a nuestro pasaje. Amén. Ok. Versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ok, el escriba había oído disputar a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la palabra disputar. Jesús está luchando, Jesús está discutiendo con estas personas. Jesús está disputando con estas personas. Va a venir un escriba y según el versículo 28, el escriba, ¿me escuchan bien, cierto? El escriba, ok, gracias, dice que le había oído que Jesús había respondido bien. Fíjense en esa palabra. Él había escuchado que Jesús está disputando con quienes estaba disputando antes, con los saduceos, y este escriba va a reconocer que Jesús está respondiendo bien. Y esa palabra bien quiere decir que Jesús está respondiendo sabiamente. Jesús está respondiendo con excelencia a cada uno de los grupos de personas que vienen a tentarlo. Jesús está respondiendo con excelencia, sabiamente. Y este escriba también reconoce que Jesús está respondiendo bien. Ok, pero él también trae una pregunta. Aunque él se maravilla, aunque él se sorprende, él también trae una pregunta. Y la pregunta que va a hacer es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fíjense que en la mente del escriba, hay un mandamiento que es el más importante, que es el de mayor peso, que es el principal de la ley antigua. Moisés dio más de 600 mandamientos, pero en la mente del escriba sabe que uno es el más importante de todos. Y en la mente de Jesús también hay un mandamiento que es el principal. Como lo sabemos, miren el versículo 29 cómo responde Jesús. El primer mandamiento de todos es. Miren cómo termina el versículo 30. Este es el principal mandamiento. En la mente del escriba, en la mente de Jesús, hay un mandamiento que es el primordial, que es el principal, que es la base de
de ser cristiano, que es la base de ser un discípulo de Cristo, que es la base de ser un seguidor de Dios. Y creo yo, hermanos, que este mandamiento debe ser para nuestras vidas también el principal mandamiento. Este principal mandamiento de la ley antigua también tiene que ser la base de nuestras vidas cristianas. Esta debe ser la base de la vida cristiana. Este mandamiento tiene que ver con el amor. Y eso es lo que vamos a ver. Con el amor a Dios, con el amar a nuestro prójimo, como decía nuestro hermano Eligio Jiménez, la ofrenda es un bonito mandamiento donde mostramos amor a nuestro prójimo, donde mostramos amor a Dios también. Todo parte con el amor a Dios. La base del cristiano tiene que ver con el amor a Dios, que los padres de familia, que los hermanos en la iglesia, podamos enseñarle a la iglesia, podamos enseñarle los padres de familia, a nuestra familia, cómo amar a Dios, cómo amar a nuestro Dios, enseñarle a nuestra familia, enseñarle a nuestros hijos cómo amar a Dios ante cualquier cosa, más que mi propia vida inclusive. Bueno, eso es lo que vamos a ver, cómo poder tener esta prioridad en mi vida, como matrimonio, como familia, como iglesia, que la gente sepa, hermanos, que nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, que amamos a nuestro prójimo, que cuando vengan visitas a mi casa, la gente sepa que en esta casa se ama a Dios, que en esta congregación se ama a Dios, que en el trabajo en el que estoy yo amo a Dios, que la gente me reconozca, que la gente sepa donde sea que yo esté, en el trabajo, en la universidad, en el hogar, en el vecindario, en la iglesia, que la gente reconozca y sepa que nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser. Ok. Versículo 29. ¿Qué es lo que va a responder Jesús? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y yo sé que cuando pensamos en el primer mandamiento, inmediatamente pensamos en amar a Dios y amar al prójimo. Pero antes de decir eso, Jesús va a decir algo muy, pero muy importante. Fíjense lo que va a decir Jesús. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús va a decir que no hay otro Señor, que no hay otro Dios en la tierra. Hay un solo Señor, hay un solo Dios, creador de todo. Eso quiere decir que no hay nadie que se le parezca a Dios, hermanos. No hay nadie que se les asemeje a Dios, ni en el cielo, ni en la tierra. No se puede comparar a Dios con nada. Es único. Nuestro Señor es uno solo. La gente no le conoce. Por eso no le reconoce como uno. Por eso vemos tantos dioses hoy en día en el mundo. Pero la gente no le conoce y no le reconoce como uno. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? A este Dios que es uno solo, a este Señor que es uno solo, yo debo conocerlo, yo debo saber quién es Él. ¿Qué está diciendo entonces nuestro Señor Jesús? Que antes de amar a Dios, que antes de amar a nuestro Señor, yo primero debo conocer a este Señor. Antes de amar a Dios, yo debo conocer a Dios. Primero tengo que conocer a Dios para amarlo, para saber quién es Dios, para saber cómo es Dios, para saber qué es lo que hace Dios, por qué Dios hace lo que hace, por qué es uno y a la vez son tres, por qué es espíritu, por qué es amor, por qué Dios es amor, por qué Dios es santo y tres veces santo. A ese Dios, hermano, yo tengo que conocerlo. Yo debo conocer a Dios, debo conocer a ese Dios todopoderoso, por qué Dios es luz, por qué no hay tinieblas en él, por qué Dios puede estar presente, es omnisciente y puede saber todo y está en todos lados. Bueno, a ese Dios yo
debo conocerlo. A ese Dios yo debo conocer al Señor uno solo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el salmista. Podemos conocer a Dios con ver sus obras, pero yo debo conocer a Dios por la revelación de su palabra. A través de su palabra yo conozco a Dios. A través de su palabra yo voy a ir conociendo quién es Dios. ¿Se han preguntado, hermanos, por qué Dios nos deja su palabra? ¿Por qué Dios nos deja la Biblia? Porque Él quiere que le conozcamos. Él quiere que le conozcamos a Él, tal cual como Él es. Cómo es amor, cómo es todopoderoso. Nosotros, nuestro deber es conocer a este Dios todopoderoso. Hermanitos, no podemos pasar por esta tierra, no podemos pasar por esta vida sin conocer a nuestro Señor. No podemos pasar por la iglesia de Cristo sin conocer a Dios. Debemos conocerle, debemos buscarle cada día. Cada día es una nueva oportunidad, es un privilegio para yo buscarle, para yo conocerle, para yo estrechar mi relación con este Señor. Cada día es una oportunidad para yo conocer a nuestro Dios. Jesús lo dijo en Juan 17:3, por si lo quieres anotar, no lo busques. Juan 17:3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, Señor? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. La vida eterna, hermanos, está en conocer a nuestro Dios. Y nuestro Dios se revela por medio de su palabra. Y a este Dios yo debo conocerlo. A este Dios yo tengo que comenzar a conocerlo. Y cuando comienzo a conocer a Dios, cuando comienzo a saber lo que Dios hace, fíjense lo que dice el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando yo comienzo a conocer a Dios, cuando yo conozco a Dios a través de su palabra, voy a comenzar a amarlo, voy a comenzar a adorarlo, voy a comenzar a glorificarlo. Para amar a Dios debo conocerlo, y cuando comienzo a conocer a Dios me comienzo a enamorar de Él, me comienzo a enamorar de su palabra, comienzo a amar a Dios, a amar a Jesús, a amar su Santo Espíritu, a amar su palabra, a amar su doctrina. Cuando conozco a Dios comienzo a amarle con todo nuestro ser. Fíjense que va a decir con todo el corazón. Eso involucra mis decisiones, la raíz de mi verdadero yo. Te voy a amar con todo lo que soy, te voy a adorar con todo mi ser, con toda tu alma. Esto quiere decir, hermano, con todas mis emociones, con todo mi afecto, con todas mis pasiones. No es un amor frío, no es un amor distante. Por supuesto que no, es un amor estrecho con nuestro Dios, con toda tu mente. Eso involucra con todas tus capacidades, con toda tu inteligencia, con todo tu entendimiento, con toda la sabiduría. Has recibido inteligencia, has recibido sabiduría de parte de Dios. Dios quiere que esa inteligencia también sea para amarlo, sea para adorarlo, con todas tus fuerzas. Termina diciendo el 30. Eso significa que amamos a Dios con lo mayor de nuestras energías, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Esta casa te la ofrezco a ti, Señor. Mi vida te la ofrezco a ti, Señor. Mis bienes te los ofrezco a ti, Señor. Mi familia te la ofrezco a ti, Señor. Yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te amaremos. Esta congregación te amará con mi inteligencia, con mis habilidades, con mis fuerzas, con mi ánimo, todo para nuestro Señor. Fíjense, ¿cuál es la palabra que se repite 4 veces en este versículo? ¿Saben cuál es? Todo. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y la palabra todo
quiere decir 100%. Jesús se entregó 100% a nosotros. Él se entregó por completo. Él no entregó una parte de sí, Él se entregó por completo a nosotros. Ahora Él quiere que nosotros nos entreguemos por completo, 100% a Él. Le amamos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Este es el principal mandamiento, dice Jesús al final del 30. Este es el principal mandamiento. Pero fíjense que hay algo triste en el mundo. Es el principal mandamiento, pero es el más desobedecido por la humanidad. Es el más dejado de lado por la humanidad. Si la gente, si el mundo amara a Dios por sobre todas las cosas, el mundo sería muy distinto. No habrían guerras, no habrían injusticias, no habría maldad en este mundo. Es el mandamiento más importante, pero es el más dejado de lado por la humanidad. Pero para nosotros debe ser el pilar de nuestras vidas. Para nosotros debe ser lo que sostiene nuestras vidas. Servir a Dios, dejar la vida antigua, tiene que ver con amar a Dios. El servir a Dios, el glorificar a Dios en la iglesia, el servir a los hermanos, el ponerle a Él en primer lugar, en dejar mi vida antigua, tiene que ver con la base de un cristiano que debe ser amar a Dios. Este es el principal mandamiento, dice el versículo 30. Versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Ok, fíjense que Jesús va a decir que el segundo es semejante. ¿Qué quiere decir la palabra semejante? No significa que es un escalón más abajo. No significa que es el que viene a continuación, que es menos importante. No, la palabra semejante significa igual, del mismo valor, están al mismo nivel. Eso quiere decir, hermanos, que no se puede separar el amor a Dios del amor al prójimo. No se puede. No se puede separar el amor a Dios del amor al prójimo porque son iguales, son semejantes, están al mismo nivel. Eso quiere decir que es imposible que yo ame a Dios si primero no estoy amando a mi hermano. Para amar a Dios, debo también saber amar a mi hermano. Debo comenzar a amar a mi hermano. Y Juan, en su primera carta, va a hablar mucho del amor. Voy a leerle algunos versículos. Si quieren, lo apuntan ahí. Pero primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, yo amo a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. No podemos decir, amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Juan va a decir, no se puede. Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan va a hablar mucho del amor al prójimo. ¿Cómo podemos amar a Dios si no le vemos y a nuestro prójimo, a quien sí vemos, no lo podemos amar? Juan va a decir, para amar a Dios debo amar a mi prójimo. No se puede separar, hermanos, el amor a Dios. No se puede separar el amor a Dios del amor al prójimo. No se puede amar a Dios sin primero amar a las personas que fueron hechas y creadas a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Por eso es el mandamiento más importante, o como lo dice Jesús en Mateo 22:40, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. De esto depende todo. Del amar a Dios y el amar a mi prójimo. Tu prójimo, hermano, tu prójimo es el que necesita de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad.
Pablo dice en Romanos 13:8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por eso va a decir Pablo, no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, ni cualquier otra de esas cosas. Se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir, hermanos, que cuando amamos a nuestro prójimo, en pocas palabras, no intentamos hacerle ningún daño. No hacemos nada en contra de él, no hablamos en contra de nuestro prójimo, no levantamos un falso testimonio, a nuestro prójimo no se le perjudica, a nuestro prójimo no se le hace ningún mal, a nuestro prójimo no se le intenta hacerle daño. Y hermano, no depende de cómo sea tu prójimo, no depende de cómo sea tu prójimo, porque Jesús va a decir en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian y ultrajan. No depende de cómo sea mi prójimo. Yo debo amar a Dios, debo amar a mi prójimo, debo amar a mi enemigo. Y según Mateo 5:48, Jesús nos llama a ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. Como nuestro Padre hace llover sobre malos y buenos, hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de personas y Él quiere que nosotros tampoco hagamos acepción de personas. Jesús le dio una señal al discípulo. Jesús le dio una autorización al mundo para reconocer si somos discípulos de Cristo o no. Jesús le dio una autoridad para ver si el mundo, cómo nos puede identificar si somos discípulos de Él o no. Jesús dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Cómo el mundo, hermano, cómo el mundo nos va a reconocer si somos discípulos o no de Dios? ¿Cómo el mundo nos va a juzgar si somos discípulos o no de Cristo? ¿Cómo el mundo nos va a identificar si somos de Dios o no? En esto reconocerán que todos sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros, el mundo nos va a identificar si somos de Dios, si somos discípulos de Él, si nos amamos los unos a los otros. No nos reconocerá, no porque nos hayamos bautizado, no porque vamos todos los domingos a la iglesia, no porque andamos con una Biblia bajo el brazo, no porque andamos bien vestidos. No, el mundo no nos va a identificar por eso, el mundo nos va a reidentificar por el amor que le tengamos a Dios, por el amor que le tengamos a nuestros hermanos. Por eso Juan va a decir en primera de Juan 3:18, hijitos, no amemos de palabra ni lengua, sino de hecho y de verdad. Juan va a decir, si tú amas a Dios, si tú amas a tu prójimo, demuéstralo. Demuéstralo, son hechos concretos. Son actos. El mundo nos va a identificar con nuestra forma de servir, con nuestra forma de perdonar, con nuestra forma de tener paciencia, de apaciguar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, con hechos concretos, con demostración de amor. Eso es lo que va a decir Juan. También Juan va a decir, en primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios? ¿Cómo se manifiestan los hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, Juan va a decir, no es de Dios. Para ser un hijo de Dios, debo amar a mi prójimo, debo amar a mi hermano. Juan va a decir, en esto se manifiestan los hijos de Dios, en amar a Dios. El que no ama a Dios no es de Dios, va a decir Juan. Por eso esto es tan importante, por esto este es el mandamiento más importante. Por eso Pablo va a decir, hermanos, en 1 Corintios 13,
que si hablase en lenguas angelicales, si tuviese profecía, si tuviese toda la fe del mundo, si entrego todos mis bienes a los pobres, si yo me entrego mi misma vida a ellos, pero si no tengo amor, nada soy. Porque el amor no tiene envidia, porque el amor no es jactancioso, hermanos, porque el amor no se envanece, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, sino que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Dios nos va a animar, Jesús nos va a animar para que nosotros seamos esa clase de personas que le amemos, que amemos a Dios y que amemos a nuestros hermanos y que amemos a nuestro prójimo y que amemos a nuestros enemigos. ¿Qué clase de vida es la que quiero llevar? ¿Qué clase de familia es la que quiero formar? ¿Qué clase de congregación es la que quiero formar? Bueno, una congregación, una familia, una vida que ame a Dios y ame a su prójimo como a sí mismo. Amén. Ok, ¿cuál es la evaluación? ¿Cuál es el entendimiento, perdón, del escriba? Miren el versículo 32 y 33. Lo que entiende el escriba a la respuesta de Jesús. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ok, el escriba, mis hermanos, el escriba va a comprender muy bien al primer mandamiento, al gran mandamiento de Jesús. Él va a entender muy bien. Él va a tener un buen entendimiento, pero va a decir algo que me llama la atención. Va a responder con las mismas palabras de Jesús, pero al final va a decir en el versículo 33, esto, el amar a Dios con todo mi ser, el amar a mi prójimo como a mí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El entendimiento del escriba es muy bueno. Él entiende que más que cualquier ofrenda, más que cualquier sacrificio, más que cualquier holocausto, lo más importante primero es amar a Dios y amar a mi prójimo. Él va a entender muy bien esto. Y fíjense que fue Dios quien mandó en el Antiguo Testamento a ofrecer sacrificios al pueblo de Israel. Por supuesto, Dios mandó a ofrecer sacrificios, Dios mandó a ofrecer holocaustos, Dios mandó a ofrecer ofrendas. Pero hubo un momento que Dios aborreció lo que el pueblo estaba dando. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba ofrendando, el pueblo estaba haciendo holocaustos, pero estaba menospreciando a su prójimo. No estaban parando a la viuda, no estaban parando al huérfano, no estaba amando a su prójimo. Y Dios va a despreciar esas ofrendas. Sacrificio y ofrenda no te agradan, dice el salmista en el Salmo 40. ¿Por qué Dios va a hartarse de los sacrificios? Porque nos está amando. Y el escriba entiende muy bien que ante cualquier ofrenda, ante cualquier sacrificio, yo debo amar a Dios, pero debo también amar a mi prójimo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Ahora pensando en nosotros, la iglesia de Cristo. Es verdad que nuestro Dios nos ordena, nos manda a congregarnos cada primer día de la semana. Sí, por supuesto. Es verdad que debemos recordar la cena del Señor. Por supuesto. Ofrendar, cantar alabanzas, predicar su palabra, orar. Ok. ¿Qué pasa si estamos haciendo todas estas cosas, pero de lunes a sábado yo estoy despreciando a mi prójimo, no estoy perdonando, no estoy amando a mi prójimo, no estoy amando a Dios? ¿Hasta qué punto Dios estará recibiendo mi ofrenda entonces, mi holocausto, el día domingo? ¿Hasta qué punto? Por eso, hermanos, el amar a Dios, el amar al prójimo, es algo de todos los días.
no es algo solamente de un día a la semana, no es algo de solamente el día domingo, es algo de todos los días. La vida cristiana, la vida que agrada a Dios, la vida de devoción a Dios es algo de todos los días. Por eso Jesús va a decir en Mateo 5, 23 y 24, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra un hermano, anda primero y reconcíliate con él y luego trae tu ofrenda y preséntala. No podemos estar adorando a Dios y los restos de los días estar menospreciando a nuestro prójimo. No podemos hacer eso. No podemos separar el amor a Dios del amor al prójimo. Versículo 34, para ir terminando. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, fíjense, Jesús va a ver que el escriba va a responder sabiamente también, con excelencia. A Jesús le agradó mucho la respuesta del escriba. Pero miren lo que va a decir el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ok, Jesús va a decirle, aunque Jesús se va a sorprender, aunque Jesús va a ver que el escriba tenía un buen entendimiento, aunque el escriba tenía una buena comprensión, pero fíjense que Jesús va a decirle, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Eso quiere decir que está cerca, pero no está dentro del reino de Dios. No está dentro. Está cerca, pero no está dentro. Hermanos, esta mañana hay personas en el mundo que podemos ver en esta mañana, en este versículo, hay personas que están lejos del reino de Dios, otras que están cerca del reino de Dios como este escribas, pero otras que están dentro del reino de Dios. Y por si acaso, no estoy hablando de Juan 3, ahí con Jesús y Nicodemo. Entendemos perfectamente que nacer del agua y del espíritu estamos dentro del reino de Dios. Pero según este pasaje, según Marcos 12, hay personas que están dentro del reino de Dios, hay personas que están cerca del reino de Dios, hay personas que están lejos del reino de Dios. Y este escriba, aunque tiene un buen entendimiento, aunque responde sabiamente, aunque comprende bien el mandamiento de Dios, aún no está dentro del reino de Dios. Está cerca, pero no dentro. Entonces, ¿quiénes son los que están dentro del reino de Dios? Los que entienden bien, por supuesto, los que comprenden bien este mandamiento, pero los que lo llevan a la práctica para estar dentro del reino de Dios en este pasaje, los que están dentro del reino de Dios, los cristianos, la iglesia de Cristo, nuestras familias, para estar dentro del reino de Dios. Además de pasar por las aguas del bautismo, por supuesto, en el reino de Dios se ama, en el reino de Dios se ama a Dios, en el reino de Dios se ama a nuestro prójimo. No solamente tener un buen entendimiento, no solamente tener una buena comprensión, sino que hacerlo, sino que llevarlo a la práctica. En el pueblo de Dios se ama, en el reino de Dios se ama. Aunque este escriba tenía un buen entendimiento, aún no estaba dentro del reino de Dios. Y yo quiero preguntar a toda la iglesia de Cristo en las Coabas, ¿dónde estamos nosotros esta mañana? ¿Dónde está nuestra vida esta mañana? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? ¿O estamos dentro del reino de Dios? Y yo espero, y nuestro Dios espera, que todos los que estamos acá, más de 43 familias, que todos podamos estar dentro del reino. Dentro del reino de Dios se ama a Dios. Dentro del reino de Dios se ama al prójimo. ¿Cómo podemos amar a Dios si no le vemos? Juan va a decir, Jesús va a decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el reino de Dios se entiende, se comprende, pero se obedece. Jesús va a decirlo, el que me ama, mi palabra guardará. Para amar a Dios debo obedecerle. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? A mi prójimo
no le puedo hacer daño. El que ama a su prójimo no lo va a aborrecer, no hará algo mal, no dará falso testimonio, no le deseará el mal. En el reino de Dios se ama a Dios y se ama al prójimo. Jesús va a hacer una evaluación al final del escriba, al final de este pasaje del escriba. El escriba estaba cerca. Si Jesús hiciera una evaluación de nosotros el día de hoy, ¿dónde nos pondría? Y el deseo de nuestro Dios, mis hermanos, para terminar, es que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el reino de Dios se comienza amando a Dios en el momento del bautismo, se comienza amando a nuestro prójimo en el momento del bautismo, y así vamos a partir de este mundo, y así nos vamos a reencontrar nuevamente con nuestro Señor, porque en el reino de Dios la vida cristiana comienza amando a Dios y termina amando a Dios y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos ayude y que esta palabra nos anime para amarle a Él por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Que Dios les bendiga.